Hola, buenas, soy Mario de Los Lunes Seriéfilos y bueno, mi primera pregunta es sobre todo, ¿qué tal a los tres? Pues yo podría estar mejor. Yo estoy bastante bien, bastante descansado. Para tener en cuenta que he tenido un bebé que hoy cumple un mes, creo que muy bien y deseando ahora ya dar a luz a Romancero. ¿Y cómo darle la luz a este proyecto? A ver, los tres. Pues muy emocionante, ¿no? ¿Cómo es? Pues imagínate, esto es un trabajo desde... ¿Cuánto hace ya? Casi un par de años. O incluso más, sí. Incluso Es un más. proceso muy largo, sí. Claro, entonces todo es un poco como tu proceso ahora. Es una gestación larga. Todo lleva al día del nacimiento y a partir del día del nacimiento tiene su propia vida. Es una gestación larga pero muy satisfactoria, te diría, de los proyectos en los que el proceso ha sido más enriquecedor, porque al final el trabajo ha sido generar un universo y eso no siempre tienes las posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces ha sido un trabajo largo al que se le ha prestado mucho mimo, en el que Fernando ha trabajado con mucho detalle y muy minuciosamente, y eso siempre es muy agradecido y agradable cuando te llega el material, aunque sea una versión cero. Empezar desde una versión cero tan mimada es súper agradable. ¿Es difícil vender esta idea? Yo es que no vendo. Bueno, vendo, o explicarla o... Vale. No, o sea, no, realmente cuando tienes a alguien al otro lado que quiere escuchar, eso es lo más importante, ¿no? Entonces, en este caso fue una adhesión muy generosa a una propuesta que no era tan fácil de entender, aunque luego claramente, porque era una hibridación de cosas que nos gustaban para contar cosas que nos preocupan. Entonces, esa mezcla no era tan obvia. Entonces, tener a alguien al lado que escucha con mucha atención, que te quiere prestar y que confía, yo creo que en cualquier ficción, en cualquier proceso creativo o en cualquier cosa de la vida, seguramente es la confianza lo que hace que las cosas sean fáciles, ¿no? No es una idea fácil de vender, excepto en esta ocasión. Pero es verdad que quizás nuestro trabajo es uno de los que más confianza requieren, yo creo, del mundo del universo. Sí, total. Porque, Sí. no solo por ser un trabajo creativo, sino porque tienes que confiar en que la otra parte sabe hacer su trabajo y lo está haciendo con el mismo cariño con el que tú lo haces. Y así es la única manera de ir lo más seguro posible en cada fase. Pero eso lo dijisteis vosotros una vez, cuando trabajas con talento, como es el caso de Fernando Navarro, Tomás Peña, con 100 Balas Media Pro Studio, al final tienes que dar una confianza y una libertad para trabajar, y la verdad es que el papel de Prime Video en este caso ha sido excelente y deseable para cualquier otra producción, desde luego. Es difícil, porque Romancero tiene una serie de características desde mi punto de vista bastante evidente. Es difícil sobresalir en este mar de producciones que hay ahora mismo. Yo creo que si no buscas sobresalir, a lo mejor sobresale. O sea, ¿sabes? A veces para ver lo que nadie ve hay que mirar donde nadie mira. Y si tú quieres contar una cosa que crees que no se ha contado, a lo mejor, como crees que no se ha contado, alguien que quiere que alguien se la cuente acaba llegando, ¿no? O sea, pero de todas maneras yo creo que realmente la serie, como es un thriller y usa los códigos del género, es decir, no estamos hablando de una serie muy compleja en términos de autor, ni es una serie básicamente de entretenimiento. Entonces, yo creo que lo bueno es que está rodeada de temas, pero al ser una serie de entretenimiento, me parece que era más difícil conseguir que alguien confiara en ella, que por suerte confiaron, que una vez que se hizo, porque básicamente, y además yo solo escribo cosas para entretener a los demás, no busco otra cosa. Entonces, si esta serie entretiene, ojalá lo logre. Sí, ahí es donde iba yo, además, que sobresalir o destacar es bastante ambiguo, porque se puede pasar de muchas maneras. Puede pasar por los espectadores, que te abracen y tengas un éxito brutal, porque lo hagan los críticos, porque lo hagan los premios, o puede pasar incluso por todo lo contrario, que destaques y te vuelvas famoso por algo malo, ¿no? Entonces creo que el objetivo siempre tiene que ser el intentar hacer la producción más excelente en la que todos creemos y podemos. Y a partir de ahí, confiar en que el público la va a saber degustar. Y en Romancero creo que está todo esto, por lo menos lo hemos volcado con todas nuestras ganas. ¿Y qué tipo de terror van a encontrar en el Romancero para aquellos que se acerquen a esta serie? Yo creo que no es solo una serie de terror, de hecho no diría que es exactamente una serie de terror, yo creo que es una serie, yo creo que usa códigos o ideas de los géneros, porque no solo del terror, creo que usa ideas del fantástico, que no es necesariamente terror, de la fantasía, también del thriller, usa elementos del cómic psicodélico, del anime, ¿no? Del cómic europeo de los 70, usa todo eso para intentar contar esta historia de niños perdidos y de infancias robadas,
y de un desamparo de clase, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay detrás de ellos son historias de personajes. Entonces, al margen del código, ¿no? Yo, que me gusta mucho el flamenco y que ya hemos dicho que esta serie es una serie flamenca en varios lados, no es una seguirilla ni es un tango, y allí los códigos están mucho más descritos, pero es flamenca sin estar tocando un palo, ¿no? Es como se llama la canción flamenca. Pues yo creo que esto tiene aire de muchas cosas, pero intenta encontrar su propio lenguaje, precisamente para no ser encasillada, porque buscan no ser encasillada. ¿Y por qué lo de contextualizarlo, emplazarlo en Andalucía y en un pueblecillo pequeño? Bueno, yo soy de Andalucía y para mí Andalucía es casi un estado de ánimo y un sitio del que es difícil escapar. Por aquí hay algún andaluz de adopción. Yo soy andaluz político también. Mi mujer es de Cádiz, de Arcos de la Frontera, y también me toca muy, muy de cerca. Si pudiera, sería andaluz 100%, pero me quedo con político. Te queremos igual. Lo sé. Para nosotros, Andalucía sirve de símbolo de los sures y del sur, como un lugar alejado de parámetros, abandonado a veces, ¿no? Pero no es la Andalucía real, no es una serie que cuente Andalucía, es una serie que inventa una Andalucía, porque para nosotros, incluso el cineasta que es de Murcia, el director de la serie que es de Murcia, Murcia es el mismo sur, no deja de ser el mismo sur. Entonces llamamos a Andalucía un espacio grande acotado, pero seguramente sea el sur, un sur mitológico, y yo lo he usado también porque hay algo romántico, mítico, en la propia idea de sur, lorquiano, obviamente, que el título no renuncia a hablarle a Lorca y a interpelarlo, ¿no? Pero es más porque allí hay un abandono, ¿no? De casi una idea que se tiene y que es más fácil de hacer creer que en otro sitio. Y luego yo es que ya no puedo, me cuesta mucho escribir algo que no sea andaluz, me cuesta mogollón. Y hay una pregunta que me hago cuando vi la serie, y os la hago a vosotros, según vuestra opinión, ¿qué da más miedo? ¿Los monstruos psicodélicos, la mitología, o realmente la realidad que se muestra en la serie? Yo sé lo que me da más miedo a mí, pero yo no quiero decir a la gente lo que da más miedo. No, yo creo que cualquier tipo de indefensión ante el abuso es aterradora. Y la idea de que a alguien que tendría que estar jugando o siendo, ¿no? O sea, a mí lo que me da miedo en concreto de esta historia y de casi todas las historias, incluso de muchas historias que yo he escrito, es que te nieguen la posibilidad de ser niño, que te nieguen la posibilidad de ser feliz por una cuestión social, ¿no? Entonces, a mí eso personalmente me aterra, o que le nieguen la posibilidad de vivir en un sitio por venir de otro sitio, ¿no? Entonces, en ese sentido, la serie sí que intenta hablar del desamparo, porque cosas que para otra gente se dan por hechas, cuando no se te dan por hechas, cuando no te lo permiten, eso a mí me parece aterrador. Pero los monstruos, y de hecho yo es que no creo que haya diferencia entre uno y otro, para mí todo el mal puede tener distintas caras. Y yo, aparte, esto ya es personal, yo creo en cosas, ¿no? ¡Uy! Entonces, o sea, para mí la naturaleza monstruosa abarca desde lo natural hasta lo sobrenatural, porque yo personalmente, y eso es muy personal, yo no diferencio entre una cosa y otra. Para mí la realidad está construida de cosas que no vemos y que no escuchamos, pero que andan por ahí. Forma parte, yo creo, un poco de la pregunta que lanzabas antes también, de qué terror puede esperar el espectador, ¿no? Y creo que esta pregunta responde un poco a tu pregunta anterior. El terror que hay en Romancero es un equilibrio en malabares entre hablar desde la fantasía y el género de la realidad. ¿Qué es más terrorífico? Pues según la ocasión y según el momento y según el retrato que se hace en la pantalla, ¿no? Y creo que en Romancero hay un equilibrio mágico de mostrar cómo el terror real puede aplastar a los monstruos y a las criaturas. Y sin adelantar mucho, podemos decir que probablemente las secuencias más aterradoras de la serie no tienen carácter sobrenatural. No podemos desvelarlas, pero no son de carácter sobrenatural y son las más aterradoras. Si tú has visto, lo sabes ya. Sí, sé bastante. Pues lo sabes. Porque además decían, y esto me lo han respondido los que estaba antes, porque creo que uno de los personajes más aterradores es el de Ricardo Gómez. Si le hacemos spoiler... Sí, hay personajes reales que encarnan un mal que todo el mundo va a reconocer, y yo creo que la parte de lo que estamos comentando es que la realidad a veces puede ser más aterradora que la fantasía, ¿no? Y entonces, y concretamente el personaje de Ricardo Gómez, que Dios lo tenga en su gloria, porque ha hecho una interpretación maravillosa y ha hecho un trabajo increíble, todos, pero sabemos que Ricardo, ese personaje nos aterra especialmente, ¿no? Y hay algo en la atracción que nos produce el mal, de querer conocerlo, que es lo que comentábamos de la ambigüedad moral de los personajes de las películas que nos gustan, que muchas veces el malo nos atrae mucho más, ¿no? Todo el mundo adora a Aníbal Lecter de algún modo, o a Freddy Krueger, por quieren entenderlo, ¿no? Y
Y hay algo en esa naturaleza del monstruo, que es de lo que va a la serie y de lo que va seguramente mi libro favorito, que es Frankenstein, ¿no? Que es de la naturaleza del monstruo. Pues Ricardo encarna un monstruo muy particular en una galería de monstruos, ¿no? Un monstruo además muy particular, a la vez muy enraizado a nuestra sociedad y a lo social, pero también universal. Porque si repasamos los conflictos recientes que han sacudido al mundo, el personaje de Sorroche podría atravesar varios de ellos, con lo cual... Sí, hay muchos Sorroches. Hay muchos Sorroches. Muchos Sorroches por el mundo. Esto dialoga, como hablábamos antes, del nivel de terror que maneja la serie, ¿no? Ese punto social que se impregna o que está debajo de esa capa de terror, por así decirlo, más superficial, que no lo es lo que os llamó también mucho la atención en este proyecto. Bueno, para nosotros es indispensable tener una voz propia a nivel local, hacer historias que se perciban nuestras, que sean diferenciales y que hablen de España y desde España, ¿no? Pero para el mundo. Y en este caso, la combinación de los géneros con el tratamiento técnico de la dirección y el trabajo de los actores y de todo el equipo técnico que participó en la serie y en la producción, como ha dicho antes Alex con 100 balas Media Pro, hacían que esto fuera genuinamente interesante para nosotros. ¿Por qué? Por lo que te he dicho antes. Al final es una historia que se percibe única, española, pero que indudablemente dialoga y reverbera con el mundo entero. Eso os iba a decir, porque al final Romancero es una historia súper española. Sí. Y no habéis renegado esa parte, porque muchas veces se puede renegar para darle más internacionalidad. Vosotros habéis dicho, desde lo local vamos a ir a buscar público más de España, ¿no? Absolutamente. Hay un trabajo deliberado, como decíamos antes, en tener nuestra voz y en que lo que Fernando creó fuera genuinamente nuestro, pero a la vez ese sur, como decía él antes, es un sur extrapolable a muchos sitios del mundo. Y eso juega a favor de la obra, indudablemente. Sí, nosotros, claro, nuestros referentes en esta obra eran muchas veces musicales, ¿no? Y a nosotros, a mí personalmente, yo que provengo tangencialmente de un entorno flamenco, todo lo flamenco era, y la música que mejor se escucha fuera de aquí es el flamenco. Entonces nosotros estábamos haciendo nuestra serie flamenca con idea que es la música que mejor se entiende fuera de España. Entonces sí que era, siendo esto una colección de personajes atrapados en una Andalucía, al final no dejaba de ser una historia hiper auténtica española que tenía que verse fuera, como se escuchan las canciones de Camarón y de Enrique Morente, que Dios también lo tenga en su gloria. Y la última pregunta rápida, que falta 4 segundos. Tener voz, como lo que estáis hablando, tener una voz propia es clave para sobresalir en este mercado. Bajo mi punto de vista, es importante preservar la diferencia. Indudablemente hay que tener vocación de gustar al público y que el público llegue y se entretenga. Pero yo es que vivo convencido de que el camino para que eso ocurra es darle contenido de calidad, diferencial y abrirle puertas nuevas y universos nuevos, con lo cual para mí no son conceptos separados, sino que normalmente los grandes éxitos vienen de la diferencia. Pues muchas gracias por la entrevista, que la serie vaya muy bien. Muchas gracias.